Hoy vamos a ver la clase de aparato urinario. Dentro de los objetivos que tenemos para la clase de hoy, tenemos que conocer los órganos que forman parte de este aparato urinario, los tejidos que los conforman, la composición de la nefrona y las diferentes funciones de cada una de sus partes. Tenemos que poder describir los componentes del aparato yuxtaglomerular y sus funciones. Tenemos que poder describir los componentes de la barrera de filtración y por ende qué compuestos pueden filtrar y cuáles no. Y también tenemos que conocer las hormonas que actúan sobre el túbulo urinífero. El sistema urinario va a estar compuesto por los riñones. Estos riñones van a filtrar la sangre, específicamente el plasma, dado que las células no van a poder pasar y en breve vamos a ver por qué. Este filtrado va a seguir su camino por los uréteres hacia la vejiga y de la vejiga a la uretra. Vamos a ver las funciones del aparato urinario. Dentro de las funciones tenemos la eliminación de desechos metabólicos vía urinaria mediante la producción de orina. También vamos a conservar líquidos, electrolitos, metabolitos. Esto nos va a permitir hacer un control del volumen del líquido extracelular, permitiendo la concentración de distintos fluidos corporales. Nos va a permitir también controlar el equilibrio ácido-base mediante excreción o retención de protones y bicarbonato. El riñón también tiene una función endocrina, como por ejemplo la síntesis de eritropoyetina, que actúa directamente sobre la médula ósea para estimular la eritropoyesis. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, que comienza en el riñón y está destinado a aumentar la presión arterial. Y la activación de la vitamina D mediante la hidroxilación. Recordemos que la vitamina D sufría dos hidroxilaciones, una primero en el hígado y la segunda en el riñón, donde queda completamente activada y funcional. El riñón es un órgano parenquimatoso, es decir, que va a estar compuesto por un estroma y por un parénquima. El estroma va a estar representado por una cápsula de conectivo, podríamos decir que tiene dos partes, una externa de conectivo denso y una un poco más interna con algunos miofibroblastos. El parénquima está representado por lo que es la corteza y la médula. La médula son estas estructuras que se denominan pirámides, con la base hacia afuera y el ápice hacia adentro. Este sector que estamos observando acá corresponde a lo que es un lóbulo renal. Este lóbulo renal está compuesto por una pirámide y la corteza que está alrededor. El filtrado que produce esta zona pasa al cáliz menor, del cáliz menor al cáliz mayor, a la pelvis renal y luego al uréter. Esta zona del riñón se denomina ilio. Acá llega la arteria renal que va ramificándose, sale la vena renal y sale el uréter. Nuevamente acá tenemos marcados los lóbulos renales. Dijimos que un lóbulo es una pirámide más la corteza que está alrededor. Estos lóbulos están formados por lobulillos renales, que en breve vamos a ver cómo están compuestos. Acá tenemos una imagen histológica de lo que es el riñón, la corteza que se ve mucho más acidófila porque tiene mayor cantidad de sangre. Y acá tenemos las pirámides que son más claritas, que dijimos producían un filtrado que drena dentro del cáliz menor, cáliz mayor, pelvis. Esta pirámide medular, más la corteza que lo rodea, es un lóbulo renal. Estos lóbulos, cada lóbulo está formado por una pirámide y su corteza, pero al nacimiento el riñón es lobulado. Esas lobulaciones desaparecen posteriormente.
La nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón. Esta nefrona tiene dos componentes: el corpúsculo renal, que es la estructura que produce el ultrafiltrado del plasma, y el sistema tubular, que va a modificar ese filtrado reteniendo aquellos compuestos que le interesan al organismo, como por ejemplo agua, aminoácidos, vitaminas, y permitiendo la excreción de aquellos compuestos que el organismo no le interesa retener. Denominamos túbulo urinífero a la nefrona y el conducto colector. Ahora vamos a ver a qué se debe esta denominación y cómo está compuesta cada parte. En esta filmina podemos ver, acá tenemos, esto sería el corpúsculo renal y todo esto el sistema tubular, compuesto por túbulo contorneado proximal, parte recta del proximal, asa de Henle descendente, asa de Henle ascendente, parte recta del túbulo distal, túbulo contorneado distal, túbulo conector, que son estos pequeños extremos que drenan dentro de este túbulo que se ve en amarillo, que es el colector. Este es el colector, este y este son los conectores, no es lo mismo. Hasta el conector, hasta esta zona verde, es nefrona. Esto amarillo que está acá es el colector, que no forma parte de la nefrona. Esto es así porque tiene un origen embriológico distinto. La nefrona se origina del blastema metanéfrico, mientras que el colector, el cáliz menor, mayor, la pelvis y el uréter se originan del brote ureteral mesonéfrico. Una estructura es metanéfrica y la otra mesonéfrica. Este conducto colector drena en la papila dentro de lo que es el cáliz menor. Este colector recibe el drenaje de varias nefronas, una acá, otra acá, otra acá, otra acá, ¿sí? Estas partes de la nefrona se ubican de manera tal que los corpúsculos y las partes contorneadas se ven en lo que es la corteza, y a los corpúsculos y las partes contorneadas las denominamos laberinto cortical, mientras que todas estas asas rectas las vemos en la médula. Estas asas rectas van a estar compuestas por las partes rectas del proximal, del distal, el asa de Henle y el colector. Vamos a retomar los conceptos de lo que es el lobulillo y el lóbulo renal, ¿sí? En esta filmina podemos observar un riñón, las pirámides renales, drenan dentro del cáliz menor, el cáliz mayor recibe el filtrado de varios cálices menores, del cáliz mayor a la pelvis, de la pelvis al uréter. Un lóbulo renal es la pirámide con la corteza que tiene alrededor. También dijimos que en la corteza vamos a observar los corpúsculos y las partes contorneadas, y que a estos corpúsculos y partes contorneadas, sí que los podemos observar acá, corpúsculos y partes contorneadas, los denominábamos laberinto cortical, mientras que a las partes rectas del colector que se observan en la corteza, como podemos observar acá, los vamos a denominar rayos medulares. Ahí tenemos nuevamente el lóbulo renal, la pirámide y la corteza que tiene alrededor, y cada lóbulo está compuesto por muchos lobulillos. ¿Qué es un lobulillo? Un lobulillo es un colector con todas las nefronas que drenan dentro de él. Esta que estaría acá, acá, acá. Un colector con todas las nefronas que drenan en él es un lobulillo, mientras que un lóbulo es una pirámide rodeado de la corteza. Acá, por ejemplo, tenemos un colector con varias nefronas, un colector, varias nefronas. Cada uno de estos es un lobulillo renal. Tenemos distintos tipos de nefronas. Tenemos nefronas corticales,
nefronas yuxtamedulares y también tenemos nefronas intermedias. ¿A qué hacemos referencia con esta denominación? A la posición del corpúsculo renal y a la longitud del asa de Henle. Es decir, la nefrona cortical tiene su corpúsculo más cerca de la cápsula. La nefrona yuxtamedular tiene su corpúsculo más cerca de la médula. Esta es la médula y esta es la corteza. A la vez, la nefrona cortical tiene un asa de Henle corta, la nefrona yuxtamedular tiene un asa de Henle larga. Cuanto más larga es el asa de Henle, mayor capacidad tiene la nefrona para concentrar orina. Por ejemplo, en camélidos que viven en zonas áridas, la mayor parte de las nefronas que constituyen el riñón son nefronas yuxtamedulares, necesitan nefronas con asas de Henle muy largas que le permitan mayor capacidad de concentrar orina. Entonces, dijimos, las nefronas producen un filtrado. Acá tenemos el corpúsculo, el sistema tubular, esta es la nefrona. Acá tenemos el colector drena dentro de la papila. Acá tenemos otra nefrona, drena dentro del mismo colector, esto es un lobulillo, el colector drena en la papila. Ese filtrado pasa al cáliz menor, ese filtrado pasa al cáliz mayor, a la pelvis renal y posteriormente al uréter. Comenzamos con la composición del corpúsculo renal. El corpúsculo renal está compuesto por la cápsula de Bowman, un glomérulo capilar y células mesangiales. Esto que tenemos acá es la cápsula de Bowman, que contiene el glomérulo capilar. El glomérulo capilar lo forma la arteriola aferente que llega, se ramifica en capilares y luego sale como arteriola eferente. Esta cápsula de Bowman tiene dos capas, esta que es la externa o parietal, que son células planas, y esta que es la capa visceral. A estas células de la capa visceral se la denominan podocitos, abrazan a los capilares y si observan bien, tienen ramificaciones que se denominan pedicelos. Entre estos pedicelos se va a formar la barrera de filtración. Entre estos podocitos, que son la capa visceral de la cápsula de Bowman, y esta que es la capa parietal, nos queda este espacio que recibe al filtrado que se produce en esta zona. Este espacio se denomina espacio urinario. Este líquido del filtrado va a seguir por el sistema tubular. La primera porción del sistema tubular es el túbulo contorneado proximal. Este polo por donde nace el túbulo contorneado proximal se denomina polo urinario, mientras que este polo donde llegan las arteriolas se denomina polo vascular. También vamos a tener otro componente más en este corpúsculo renal. Vamos a tener células mesangiales, algunas extraglomerulares, es decir, fuera del glomérulo y entre las arteriolas en este sector, y otras entre los haces capilares y los podocitos. Las mesangiales que se encuentran acá se denominan intraglomerulares, las que están entre las arteriolas extraglomerulares. Como mencionamos, polo urinario donde nace el túbulo contorneado proximal, polo vascular donde llegan la arteriola aferente y sale la eferente. Acá tenemos una imagen histológica de cómo vamos a observar el corpúsculo renal. Este es el sector del glomérulo capilar donde observamos muchos núcleos. Estos núcleos no podemos identificar exactamente a qué pertenecen. Pueden pertenecer a células mesangiales intraglomerulares o a células del endotelio capilar. Los capilares que forman este glomérulo capilar son fenestrados. También pueden pertenecer a los podocitos. No podemos identificar, pero sabemos que todos esos núcleos pertenecen a tres tipos de células distintos. Podemos observar el espacio urinario y este epitelio plano que vemos acá es la capa parietal de la cápsula de Bowman. Este es el polo vascular, acá podemos ver eritrocitos, y este es el polo urinario.
Acá podemos observar al corpúsculo renal, el espacio urinario, la cápsula de Bowman, el glomérulo capilar. En esta imagen a menor distancia podemos observar, si tenemos corpúsculos sabemos que estamos observando corteza, y a la vez todo esto son túbulos contorneados, es decir que todo esto es el laberinto cortical. Y estos haces rectos y longitudinales son partes del colector que se observan en la corteza. Dijimos que el colector es una estructura de la médula. Como lo observamos en la corteza en forma de rayos, lo denominamos rayos medulares. Acá tenemos un esquema que nos permite entender nuevamente el corpúsculo renal. Dijimos que está formado por una cápsula de Bowman y un glomérulo capilar. Arteriola aferente forma los capilares fenestrados, sale la arteriola deferente. Tenemos células mesangiales extraglomerulares, intraglomerulares y tenemos una cápsula de Bowman, hoja parietal, células planas y después los podocitos abrazando a los capilares. Entre el podocito y el capilar se va a formar la barrera de filtración renal. Vamos a ver este aparato de filtración. Desde la luz del capilar hacia afuera vamos a tener al endotelio, a la membrana basal y a la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Acá tenemos el capilar, acá tenemos el podocito que con sus pedicelos abraza al capilar. Y acá tenemos una célula mesangial intraglomerular que está entre los capilares y los podocitos. Acá tenemos un capilar, fíjense que hay fenestraciones, las células son planas como las de cualquier capilar, y célula endotelial con célula endotelial mantiene su unión mediante uniones ocluyentes. Después tiene fenestraciones. Por fuera tenemos una membrana basal triple, que ahora vamos a ver, y acá tenemos a los podocitos. Fíjense cómo emiten prolongaciones, que son los pedicelos. Entre estos pedicelos, el endotelio y la membrana basal, se está formando la barrera de filtración. Acá tenemos entonces, acá tenemos los pedicelos, el espacio entre los pedicelos, que es la hendidura de filtración. Acá tenemos la lámina basal, que es triple, y acá tenemos las fenestraciones del capilar. Acá estaría la sangre, esta es la luz del capilar. Lo que esté en la luz del capilar y filtre va a tener que pasar por la fenestra, atravesar la membrana basal, atravesar el espacio entre los podocitos que está ocluido por una membrana y salir a través de esta hendidura de filtración hacia el espacio urinario de la cápsula de Bowman. Como dijimos, la membrana basal tiene 3 capas porque resulta de la fusión de la membrana basal del endotelio capilar con la membrana basal del podocito. Tiene una lámina rara interna, una lámina densa y una lámina rara externa. Las láminas raras tienen gran cantidad de glucosaminoglucanos sulfatados y por ende carga negativa. Por ende, si en esta lámina basal hay cargas negativas, todo lo que tenga carga negativa que esté en la luz del capilar no va a poder pasar, va a ser repelido por las cargas negativas de la lámina basal. A la vez la lámina densa va a tener una red de colágeno tipo 4 como cualquier membrana basal que va a actuar también como una especie de filtro mecánico. Como dijimos, la capa visceral son los podocitos y estos son los pedicelos que son como piecitos. En esta imagen podemos ver el endotelio, las fenestraciones, la triple membrana basal y acá están los pedicelos de los podocitos, es decir, los pies de los podocitos. Dijimos que entre los pedicelos teníamos la hendidura de filtración, pero esta hendidura está ocluida por lo que es la membrana de filtración, que es esta estructura que podemos observar acá, altamente compleja. Nosotros nos vamos a quedar con la idea de que está formada por nefrina. Algo importante de resaltar es que estos pedicelos están formados por filamentos de actina.
es decir, que tienen una contractilidad, si así uno lo quiere. Por ende, este espacio, el diámetro que tiene este espacio de filtración, es parcialmente regulado justamente por la contracción entre estos pedicelos que pueden acercarse o alejarse, aumentando o disminuyendo la barrera de filtración. Acá podemos observar la luz del capilar, el endotelio, la triple membrana basal, ¿sí? Y los podocitos. Lo que filtra y tiene que atravesar esta barrera de filtración. Llega la sangre por la arteriola aferente, lo que filtra pasa al espacio urinario y lo que no sale por la arteriola eferente. Como dijimos, tenemos la luz del capilar y acá tenemos la triple membrana basal y el endotelio. Como mencionamos anteriormente, el aparato de filtración está formado por capilares fenestrados, triple membrana basal con carga negativa y el espacio entre los pedicelos ocluido por una membrana de filtración formada por nefrina. Este aparato de filtración va a permitir el pasaje de algunos compuestos y otros no. Va a restringir por tamaño, por forma y por carga eléctrica, es decir, compuestos que tienen un peso molecular mayor a 70 daltos no van a pasar. Un tamaño mayor a 8 nanómetros no va a pasar. Forma globular, por ejemplo, como los leucocitos o los eritrocitos, no va a pasar. Cargas negativas tampoco, porque la triple membrana basal tiene carga negativa y las cargas iguales se repelen. La albúmina es un compuesto que está en el límite de estas características, por ende es esperable que un 2% de albúmina pueda pasar. Más allá de las características de la barrera, para que haya una filtración efectiva, tiene que haber una diferencia de presión entre la presión que hay en los capilares glomerulares y la presión que hay en el espacio urinario. Tiene que haber mayor presión en los capilares, menor presión en el espacio capsular. Esta es la diferencia de presión aceptada para una presión efectiva de filtración. Vamos a hablar un poco del mesangio. Como dijimos, el mesangio son células que se ubican dentro del corpúsculo renal, entre los capilares, y se denominan mesangio intraglomerular, y entre las arteriolas, y se denominan mesangio extraglomerular. Tiene varias funciones. Mantienen la estructura y la función de la barrera de filtración, dan sostén estructural a los capilares, secretan sustancias en respuesta a lesión glomerular y también modulan la distensión de los capilares glomerulares para que no haya una sobredistensión con ruptura de la pared endotelial. Pasamos al aparato yuxtaglomerular. Es muy importante entender que este aparato tiene tres componentes, saber dónde se ubica cada uno y la función que tiene cada uno, más allá de la función común del aparato yuxtaglomerular. Este aparato está compuesto por tres elementos. Por un lado, la mácula densa. La mácula densa es una especialización de células epiteliales pertenecientes a la pared del túbulo contorneado distal. Este túbulo distal, cuando pasa frente a las arteriolas, las células de su epitelio, que tiene un epitelio cúbico, se diferencian y se transforman en un epitelio cilíndrico. Los núcleos de estas células van hacia apical, porque ahora la célula mira hacia afuera y no hacia adentro del túbulo. Esta especialización del túbulo distal, de la pared del túbulo distal, se denomina mácula densa y su función es censar sodio en el líquido tubular. También tenemos a las células yuxtaglomerulares que se encuentran en la pared de la arteriola aferente en mayor medida y en menor medida en la arteriola eferente.
Estas células pertenecen a la capa media de las arteriolas, son células musculares modificadas. Tienen por función la producción de una enzima que se denomina renina. Y por último tenemos a las células mesangiales extraglomerulares, que se ubican entre las arteriolas y el túbulo distal. No se sabe exactamente la función que cumplen en este aparato, pero se supone que tiene que ver con transducción de señal. En un preparado podemos observar a la mácula densa como células cilíndricas dentro del túbulo distal, justo cuando pasa frente del corpúsculo renal. Podemos suponer que estas son las células mesangiales extraglomerulares o células de Lassis. Acá tenemos un esquema que nos muestra las arteriolas, aferente y eferente, las células yuxtaglomerulares, que como dijimos son células musculares de la capa media modificadas para la producción de esta enzima, las mesangiales extraglomerulares o células de Lassis, y el túbulo distal, que cuando pasa frente a las arteriolas, sus células epiteliales, son un epitelio cúbico, sufren una especialización, se vuelven cilíndricas y se convierten en un sensor de sodio. Este aparato yuxtaglomerular lleva a cabo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que permite aumentar la presión cuando ésta desciende. En esta imagen podemos observar la arteriola aferente con las células yuxtaglomerulares y la mácula densa del túbulo distal. Esta mácula es un receptor, es un sensor. Va a sensar la baja de sodio en el líquido tubular y va a estimular a que las células yuxtaglomerulares liberen esta enzima, renina, a sangre. La renina pasa a sangre y transforma a un compuesto producido por el hígado, que es el angiotensinógeno, es una proteína. Esta enzima cataboliza la reacción de modo que el angiotensinógeno se transforma en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 sigue circulando por sangre. Al llegar al pulmón se encuentra una enzima, ECA, enzima convertidora de angiotensina. De esta manera la angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene muchas funciones. De por sí la palabra angiotensina significa tensión en los vasos, es decir, vasoconstricción, o sea que de por sí va a generar vasoconstricción. Además, la angiotensina 2 estimula a dos glándulas, la glándula suprarrenal y la neurohipófisis. Por un lado, en la glándula suprarrenal, en la corteza, va a estimular la capa glomerular para que libere la aldosterona. Como sabemos, la aldosterona es un mineralocorticoide que va a actuar en las células principales del túbulo conector y colector para que reabsorba sodio y excrete potasio. Al reabsorber sodio, el agua sigue al sodio y aumenta la presión. Por otro lado, como dijimos, la angiotensina 2 estimula la liberación de antidiurética desde la neurohipófisis. La antidiurética actúa en las células principales, estimulando que éstas expresen poros de agua, que se denominan acuaporinas 2. Estas acuaporinas 2 permiten el ingreso, la salida de agua desde el colector hacia los vasos sanguíneos, de modo que el agua pasa a los vasos sanguíneos. Por ende, en resumidas cuentas, tenemos vasoconstricción que produce la angiotensina, retención de sodio y retención de agua. Estos tres eventos permiten el aumento de la presión arterial. Espero que la clase se haya entendido. Saludos.